La Argentina y otros 12 países del Grupo de Lima manifestaron que no reconocerán la legitimidad del nuevo mandato. El duro comunicado de presidentes y entidades religiosas contra el líder caribeño. Ilegítimo y moralmente inaceptable. Así calificó la Conferencia Episcopal Venezolana SEVA el nuevo mandato de Nicolás Maduro, que comenzará mañana con el acto de juramento y se extenderá hasta 2025. Los obispos venezolanos, liderados por el arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje Ayala, manifestaron de este modo su preocupación por el destino de Venezuela y expresaron el rechazo al nuevo gobierno al que consideran carente de legitimidad de origen. El pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas, es moralmente inaceptable. Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Urge, por tanto, asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría, reza el comunicado de la C. Más adelante, el mismo documento expresa: reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo para elegir el presidente de la República fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo. Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho. Pero el reclamo de los obispos se inscribe en una larga lista de organizaciones y líderes que piden por la restitución de las instituciones y de la democracia en ese país. Un pedido que también hicieron los presidentes del Grupo de Lima que, a excepción del caso mexicano, comunicaron que no reconocerán como legítimo el nuevo gobierno chavista. El grupo de 13 presidentes exhortó a Maduro a no tomar posesión del mando presidencial y a respetar los atributos del Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, para llamar a elecciones. Además de la Argentina, integran este grupo Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Chile, Guyana, Santa Lucía, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Al momento, se sabe que Evo Morales asistirá a la ceremonia y que recibirá un reconocimiento por parte de una asociación de universidades venezolanas. Se suman, como era de esperar, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, quien vive una crisis de legitimidad comparable a la de Maduro en su propio país. Nicolás, la vergüenza es de ellos, la dignidad es nuestra. Estamos juntos, los pueblos libres y decorosos de nuestra América, asumiendo nuestros derechos y exigiendo con Bolívar, con Chávez, con Fidel, con Sandino, patria libre, expresó Ortega en una carta dirigida a su par venezolano. Cabe recordar que en Nicaragua perdieron la personería jurídica organizaciones de derechos humanos que denunciaban los atropellos del poder y la violencia institucional ejercida por el gobierno. Uruguay y México estarán también representados en la asunción por funcionarios diplomáticos. También se sumará Turquía, que confirmó la asistencia de una delegación del país al acto inaugural. Mientras tanto, la Unión Europea pidió que se realicen nuevas elecciones presidenciales. Pero frente a tantos cuestionamientos internos y externos, ¿qué respuesta dio el gobierno venezolano? En una conferencia de prensa que ofreció este miércoles, Maduro aseguró está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, Estados Unidos, ordenado desde el cartel de Lima, Grupo de Lima, en Venezuela. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intento, cualquier intención que se pretenda hoy o mañana. La revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta de traidores que pretenda violentar la vida en Venezuela. En la misma tónica, los ya conocidos colectivos venezolanos, o fuerzas de choque chavistas, ya anunciaron que defenderán al nuevo gobierno de Maduro, de ser necesario, con el fusil en la mano. Mientras tanto, la escasez de medicamentos,
alimentos, la falta de acceso a servicios básicos, los altísimos niveles de violencia y el cercenamiento de las libertades siguen abonando una diáspora sin precedentes en la región. Con la asunción de mañana, Maduro extiende su permanencia en el poder después de que la Organización Internacional para las Migraciones OIM, dependiente de las Naciones Unidas, diera a conocer que son ya 3 millones los venezolanos que decidieron dejar el país como respuesta a la crisis humanitaria que lo atraviesa. Aunque el presidente Duque no ha cumplido ni 6 meses en el gobierno, su enfrentamiento con Maduro ya tiene varios episodios. Este es un recuento de los 10 momentos más tensos entre ambos gobernantes. El alto consejero colombiano para la seguridad, Rafael Guarín, calificó ayer al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura influenciada por el narcotráfico y pidió que las democracias se unan para devolver la libertad a Venezuela. Estas palabras contrastan con el mensaje enviado por Maduro horas después. Colombia es el mayor enemigo que tiene Venezuela sobre la faz de la tierra. El pasado 7 de enero, Ángel Mauricio Acevedo, soldado colombiano, fue secuestrado en el municipio de Villa del Rosario, en la frontera con Venezuela. Aunque todavía no se ha confirmado si los perpetradores son integrantes del ELN, el hecho se suma a la ya larga historia de conflicto entre ambos países. Pues Colombia insiste en que el gobierno venezolano es indiferente ante los grupos narcoguerrilleros que se refugian en su territorio. El viernes de la semana pasada, 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima, entre ellos Colombia, declararon ilegítima la reelección de Nicolás Maduro, al que acusan de posesionarse autoritariamente. En efecto, uno de sus más fuertes detractores es el mandatario colombiano, que pide cercar diplomáticamente la dictadura de Maduro y contribuir con acabar al régimen. El 8 de enero, como respuesta al comunicado del Grupo de Lima, Maduro volvió a despotricar de Iván Duque, al que tachó de pelele de Estados Unidos y de impopular. En diciembre del año pasado, Maduro denunció en varias ocasiones un complot entre Colombia y el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, para asesinarlo. Además, agregó que Colombia entrenó a 734 mercenarios para comprometer la seguridad nacional de Venezuela. A los señalamientos, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia no está, bajo ninguna circunstancia, fraguando o pensando ningún acto hostil, ni ninguna actitud belicista con ningún país de la región. Ese mismo mes, el gobierno de Venezuela expulsó a Juan Carlos Pérez, un funcionario consular de Colombia. El comunicado argumentaba razones de seguridad de Estado. Sin embargo, el hecho sucedió en respuesta a la expulsión de Carlos Manuel Pino, funcionario de la Embajada de Venezuela en Colombia. Debido a estos hechos, la comunicación entre ambos países quedó completamente suspendida y las denuncias y los trinos no tardaron en llegar. Desde entonces, no se ha restablecido el diálogo entre ambos países. Otro de los momentos críticos fue el que ocurrió a finales del año pasado, cuando Rusia y Venezuela realizaron ejercicios militares conjuntos en el vecino país. Colombia vio en el despliegue bélico un acto de hostilidad. La migración masiva de venezolanos hacia Colombia ha sido otro de los motivos de fractura diplomática entre ambos países. Pues aunque Colombia ha recibido a más de 1 millón de venezolanos, y espera duplicar la cifra este año, Maduro insiste en negar el problema del éxodo. Además, repite que Venezuela es el que acoge a millares de colombianos, y que esa es la razón por la que están al límite. Finalmente, el cierre de la frontera ha sido también una constante. Las razones son tan diversas que van desde la simple provocación hasta el paso de migrantes, el cruce de mercancías ilegales, los conflictos con grupos armados, entre otros. El último cierre se presentó en octubre de 2018, cuando el gobierno venezolano acusó al país de causar brotes de aftosa por no seguir los protocolos establecidos para la protección del ganado. Una vez más, el gobierno colombiano criticó y desmintió esas declaraciones. El tire y afloje ha resultado catastrófico para quienes dependen de las relaciones comerciales en la frontera. El ex magistrado chavista Cristian Tirón Serpa ha continuado relevando varios asuntos de interés que se han visto ensombrecidos por la mano del régimen venezolano, como el tema de la nacionalidad del dictador Nicolás Maduro. En entrevista ofrecida a Diario Las Américas, Serpa indicó que los orígenes del gobernante no están claros y aseguró también que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia TSJ sobre su nacionalidad son teledirigidas desde Miraflores. No se hablaba entre los magistrados, pero por la forma en que se dio la sentencia, muy probablemente sí preocupaba a Maduro y al gobierno y decidieron saldar el tema con la sentencia que obviamente emanó de Miraflores, dijo Serpa.
Pienso que si él hubiese nacido en Venezuela, ya hubiera suministrado las pruebas, precisó el magistrado, quien aseguró que resulta indispensable para quien opte a la candidatura presidencial entregar su partida de nacimiento al momento de la inscripción. No existe ninguna claridad en relación con los orígenes de Nicolás Maduro Moros. Yo sabía que él era el segundo de 4 hermanos y resulta que después informan que es el menor. Dice en el acta de defunción de la madre, Teresa de Maduro, que nació en Rubio y aparece la partida de la señora en Colombia nacida en Cúcuta. Unos dicen que nació en La Candelaria, otros en Táchira, otros en el Valle. Mucha confusión realmente, explicó Serpa. En teoría, el hecho de que Maduro no haya podido mostrar abiertamente los documentos que avalan que nació en Venezuela supone un grave dilema legal. De no haber nacido allí, no podría haber sido elegido presidente. Serpa también reveló información sobre la amplia red de corrupción instaurada en las altas instancias del régimen venezolano, asegurando la implicación de varios diputados venezolanos en sobornos y ligados a varias figuras investigados por Estados Unidos, como el magnate Raúl Gorrín. El ex magistrado dio a conocer los nombres de varios diputados que recibieron dinero mal habido de Gorrín, dueño de la televisora privada Globovisión y que recientemente fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hay algunos diputados que reciben dinero por vía de Raúl Gorrín. Estos diputados hacen una labor de atemperamiento, de contacto mucho más allá de los típicos de un parlamento entre diputados de una y otra fracción, porque la intención de Gorrín ha sido consolidar un grupo de poder, tener control sobre la oposición y utilizarla como carta ante el gobierno, mostrarse como un magnate que tiene gran influencia en todos los sectores, afirmó el exdiputado. Entre los diputados vinculados al magnate se encuentran José Gregorio Correa, del partido Primero Justicia PJ, quien ha impulsado acercamientos entre Gorrín con otros sectores de la oposición como Acción Democrática, a Timoteo Zambrano, del Movimiento Ciudadano Cambiemos y Edgar Zambrano A. Serpa explicó que los diputados ponen sobre la mesa los nombres de las empresas a quienes quieren se les asignen esas obras y se les asignan. Eso se hace. Por ninguna parte va a aparecer el nombre del diputado sino el de la empresa o su representante. Esa es la forma de financiar a sectores de la oposición.